Y ya lo tenemos en los estudios de la M530 a Federico Montero. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, novedades importantes. Novedades importantes. Quería hoy detenerme básicamente en el viaje de Alberto y su comitiva a Brasil. ¿Qué importancia tiene? Aunque no hay definiciones muy concretas todavía. Y también comentar un poquito la situación en Brasil, la situación que tiene Lula. Entonces comenzamos por el tema del viaje. Se inscribe en una necesidad de corto plazo, pero en lo que puede ser una política de mediano plazo interesante. La necesidad de corto plazo es evidente, tiene que ver con la restricción de acceso a las divisas que tiene la Argentina, producto de múltiples causas, no lo vamos a desarrollar acá teniéndolo a Sergio Chousa en la mesa, pero básicamente una posible solución en este contexto de crisis es que una parte del comercio internacional que la Argentina realiza con países anclada en el dólar como moneda para el intercambio con esos países, evite pasar por el dólar y se haga directamente entre el peso y la moneda de ese país. La semana pasada tuvimos el anuncio de los acuerdos con China, que tienen que ver con la posibilidad de que el comercio con ese país, que es el segundo país en importancia en relación al comercio de la Argentina, se realice pesos yuanes. Y la idea del viaje de esta semana es retomar algo que ya se había previsto en los acuerdos que se firmaron a comienzos de año con la visita de Lula acá, que es la posibilidad que el comercio entre Argentina y Brasil, que Brasil hoy es el principal socio comercial de la Argentina, estamos hablando entonces que China es el 2 y Brasil es el 1, pueda también realizarse sin pasar por el dólar. Eso tiene obviamente una necesidad en la coyuntura, que es liberarnos de esta presión que ejerce el FMI sobre la Argentina, pero también puede tener una perspectiva de mediano plazo, que es toda la discusión que existe a nivel internacional sobre la desdolarización, que es que el dólar como patrón del intercambio a nivel internacional es el resultado de un proceso histórico y de presiones políticas que ejerció Estados Unidos en el contexto de declive de su hegemonía o de críticas a ese rol, la posibilidad de que el dólar no sea obligatoriamente el punto de anclaje para hacer equivalente las monedas entre los países, es una posibilidad que se hable en una perspectiva de mediano plazo. Entonces, acá como que es una necesidad inmediata y una perspectiva de mediano plazo que es interesante a analizar. En las reuniones que hubo, digamos, voluntad política de avanzar. Massa hoy está reunido con autoridades de los bancos en Brasil, con Rodrigo Maia, que coordina las entidades financieras de Brasil. Siguen negociando con Fernando Haddad, que es el ministro de Economía de Brasil, y con un personaje determinante en este tema, que es Geraldo Alckmin, que es el vicepresidente de Brasil, pero un hombre muy cercano a los industriales brasileños, porque ahí, además de la voluntad política, entramos en una dimensión técnica que no es tan fácil equiparar, digamos, establecer un punto de común de la conversión de las dos monedas, sobre todo con una moneda como la Argentina, que sufre en este momento una presión muy fuerte. Entonces, ahí hay una serie de dimensiones técnicas para hacer concreto y eficiente este procedimiento, pero me parece que tiene una importancia política determinante a mediano plazo y también en esta coyuntura política donde la Argentina está siendo asfixiada por el FMI, y Lula lo dijo en términos muy gráficos, refiriéndose a la metáfora de el cuchillo en la garganta que representa el FMI para la Argentina. Lo escuchamos. De Hacienda, o FMI, con el Fondo Monetario para tirar a faca do pescoço da Argentina, para quitarle el cuchillo al cuello de Argentina. O FMI sabe como é que a Argentina El se endividou, FMI sabe cómo se endeudó Argentina, sabe para quem emprestou dinheiro, sabe a quién le prestó el dinero, portanto não pode ficar pressionando y por lo tanto no puede seguir presionando a un país que só quer crescer, que solo quiere crecer, gerar empregos generar empleos e melhorar a vida do povo. y mejorar la vida del pueblo. Nós estamos dispostos a ajudar a Argentina Estamos dispuestos a ayudar a la e Argentina vencermos as questões técnicas y que a vencer las economía cuestiones exige. técnicas que puedan llegar a suscitar. Bueno, importante las declaraciones de Lula, que ya las había efectuado en su viaje a China, cuando puso en marcha el Banco del Desarrollo de los BRICS y asumió Dilma Rousseff la presidencia de ese banco, y ahora ratifica esta presión sobre el Fondo Monetario Internacional como una ayuda para la Argentina.
Algo interesante me parece que en este viaje es el encuentro de Scioli y de Massa, ¿no? De dos figuras que se conocen, no tienen la mejor de las relaciones. Veremos si pueden limar algunas asperezas, ¿no? Sí, hubo toda una novela alrededor de la foto es en el avión, que se supone que era la foto de los candidatos, después era porque dejaron afuera a Victoria Tolosa Paz. Bueno, ahí hay una serie de gestualidades de la política de la foto. Hay que ver qué tanto resulta en materia de política doméstica este viaje y ver qué se puede coordinar ahí. Veremos, está abierta el posicionamiento político a nivel interno de cada uno de ellos, pero me parece que, yo insisto, esto tiene una relevancia en términos coyunturales, pero en perspectiva de mediano plazo puede significar un cambio importante para la Argentina. Y Lula nos daba ese apoyo en un contexto donde Lula la tiene complicada para adentro, la está peleando. Quería mencionar en el día de ayer, hay dos noticias en Brasil importantes. Una es el avance en las investigaciones sobre Bolsonaro respecto de la complicidad en lo que fueron los hechos del 8 de enero, donde fue la invasión sobre los poderes, tanto el Poder Ejecutivo como el Senado y la propia Corte Suprema, el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Y por otro lado una serie de investigaciones de algunos hechos, supuestos hechos de corrupción sobre Bolsonaro, así que ahí está avanzando la justicia brasileña sobre Bolsonaro. Y en paralelo a esto, en el día de ayer no se pudo discutir en el Congreso de Brasil, pero es un tema que me parece que tenemos que seguir nosotros. El PT presentó un proyecto de ley para regular las plataformas en Internet, es decir, poder regular a Google, poder regular a Facebook, poder regular a WhatsApp, poder regular a Twitter, regularlo básicamente en relación a todo lo que es difusión de discursos de odio y fake news. Este proyecto resulta de la experiencia traumática que representó para Brasil toda la estrategia política del bolsonarismo en las redes sociales y la instalación de un clima de odio. Creo que se llegó a un proyecto de ley que resguarda la libertad de expresión, obviamente, pero que le pone un contexto de discusión. Google se puso bastante molesto, digamos, los representantes de Google en Brasil se pusieron bastante molestos. De hecho, si uno entraba en la página de Google Brasil, tenía abajo una leyenda que decía que las regulaciones que pretendía instalar el gobierno brasileño iban a empeorar la situación de la libertad de prensa. Esto mereció una reacción del gobierno de Brasil, que hizo una presentación en la justicia y la Suprema Corte de Justicia emplazó a Google para que retire esa leyenda del portal, y si no lo retiraba le iba a caber una multa multimillonaria. Finalmente el proyecto de ley no logró los consensos necesarios en el marco de la Cámara de Diputados de Brasil en el día de ayer, pero se espera que en estos días se termine de aprobar una iniciativa que me parece que es importante y relevante, no solamente para Brasil, sino pensando en lo que puede ser una campaña electoral en la Argentina con Milei como candidato. Hablando de Milei como candidato y de estos candidatos de ultraderecha, quería que nos comentaras cómo sigue la situación en Paraguay también, con algunas quejas del candidato también más, del candidato de la ultraderecha. Paraguayo Cubas. Ahí está. El candidato paraguayo Cubas. Nosotros hablamos el día lunes al mediodía respecto de lo que habían sido los resultados electorales, el triunfo del Partido Colorado, la derrota de la concertación, sobre todo por la emergencia de este tercer candidato outsider, entre comillas, de la política, porque viene de una familia política. Él fue diputado, senador, fue expulsado de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, perdón. Pero con el transcurrir de la tarde se extendió una convocatoria de las bases que responden a Paraguayo Cubas, impugnando el resultado de la elección. Se dio una movilización muy grande el día lunes a la noche sobre el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, denunciando un supuesto fraude. Hasta el día de la fecha no hay presentadas pruebas muy claras de un fraude masivo y sistemático, aunque uno sabe que existe un conjunto de prácticas que se la suele, digamos, caracterizar como folclóricas, pero existe, digamos, la compra de votos, existe algunas manipulaciones en el acto de votación, que desde mi punto de vista no explican el resultado, ¿no? El resultado está explicado políticamente por lo que conversábamos el lunes, que es que el Partido Colorado logró unificar atrás de la candidatura de Santi Peña sus distintas facciones, que la oposición, la concertación, eligió un camino moderado y con un perfil más tecnocrático en vez de empoderar más a los sectores de la izquierda que componían ese frente. Entonces no fue una alternativa válida, y Paraguayo Cubas logró canalizar mejor
la concertación o, en términos muy grandes, ese descontento. Lo que decidió el Tribunal Supremo de Justicia Electoral frente a estas denuncias es el recuento de un porcentaje, creo que está entre el 10 y 15% de los votos de manera manual, que está siendo televisado para, digamos, supuestamente dar mayor transparencia a ese recuento. La concertación dijo que se iba a mantener expectante frente a este recuento y que, analizando el resultado de este recuento, si este porcentaje que se va a recontar de manera manual coincide con los resultados que se tenía en la noche del domingo, no van a avanzar con abrir más urnas. Si hay grandes diferencias entre este recuento que se está haciendo manual y los resultados que se tenía el domingo, entonces sí van a avanzar con una investigación de mayor profundidad. Así que hay que esperar a ver qué sucede con esto, pero el resultado inmediato de esa protesta fue que el Tribunal Supremo Electoral accedió a un recuento de un porcentaje de las urnas entre comillas, son en realidad computadoras, que se está llevando adelante. Fede, te escuchamos el sábado. Antes de despedirme, quería simplemente una mención de un tema que está en desarrollo, que es el ataque con drones al edificio del Kremlin, el Kremlin es la sede del Poder Ejecutivo en Rusia, que fue denunciado por Rusia como un intento de magnicidio sobre Putin. Putin no estaba en el Kremlin en ese momento, pero esto ha generado una serie de consecuencias sobre ya un terreno que hay una guerra de por medio. Ucrania salió a desmentir que hubieran sido ellos, porque los drones eran de alcance muy pequeño y dicen que son fuerzas rebeldes dentro de Rusia. Rusia cree que son terroristas de origen ucraniano y prometió una represalia fuerte. Y Blinken, que es el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que Ucrania tiene toda la libertad para actuar incluso dentro del territorio de Rusia en lo que considere necesario en el marco de esta guerra. Así que una situación de alta tensión que vamos a ver cómo se desemboca en un contexto donde se esperaba ya una contraofensiva ucraniana en el marco del desarrollo de este conflicto. Ahora sí, te escuchamos el sábado entonces. El sábado a las 18 horas, en la Radio de las Madres, con Atilio Borón, Telma Luzani y gran equipo. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?